Muy buenos días, espero que se me escuche bien. Se escucha Y perfectamente. perfecto. Pues muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es realmente un placer estar aquí con todos ustedes. Desgraciadamente no se pudo organizar para que fuera presencial por problemas de agenda, pero en cualquier caso es un placer poder compartir durante un tiempo y posteriormente tener un breve coloquio sobre, bueno, pues cómo vemos desde la Dirección General de Agricultura la situación del sector y sobre todo los retos ambientales. Yo efectivamente estoy como jefe de unidad adjunto de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental en la Dirección General de Agricultura, con lo cual, bueno, pues hemos tenido una posición bastante privilegiada en los últimos años eh, con respecto pues, a la nueva política agrícola común que ha empezado este año con los planes estratégicos, pero también con toda la agenda legislativa que ha venido con el Pacto Verde y que, como saben ustedes, la Comisión ha ido aprobando y adoptando distintas propuestas, que algunas de ellas están muy avanzadas por parte de los colegisladores, por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. Así que, bueno, el título de la presentación que tengo hoy es bastante genérico y, por tanto, bueno, pues habrá que desglosar poco a poco qué queremos decir con los retos ambientales, en qué coyuntura nos movemos y cuáles son las tensiones que existen ahora mismo en el sector y en la sociedad en general. Y yo creo que ayer, si no me equivoco, el humorista, el caricaturista El Roto, publicó una viñeta muy oportuna que me gustaría compartir con ustedes en la siguiente diapositiva, por favor, donde, bueno, pues con una frase bastante simple, pero resumía bastante bien cuáles son las tensiones que ahora mismo vive el sector y también cuáles son las expectativas de la sociedad con respecto a la agricultura. Dice, si eliminan la agricultura y la ganadería, podremos comer aire limpio. Entonces, bueno, es verdad que es una reflexión que, como todo, bueno, pues no deja de ser una simplificación, pero que lo que trata de ilustrar es ese equilibrio tan difícil de conseguir entre la sostenibilidad del sector, entre la resiliencia del sector, entre la viabilidad del sector, entre la productividad del sector que necesitamos para, ¿no? Bueno, pues para alimentarnos, para una seguridad alimentaria, para también mantener a la población en las zonas rurales, para, bueno, pues para multitud de objetivos, cómo eso se combina, bueno, pues con una necesaria protección del medio ambiente y con una lucha contra el cambio climático que estamos viendo que cada vez está más presente y que además el sector agrícola es probablemente uno de los más afectados por ella. Con lo cual, al final, bueno, pues estas varias crisis que tenemos por delante necesitan ser abordadas desde una visión integral, holística y que, bueno, pues se ajusta también, sobre todo para los que tienen que realizar esta transición, que al fin y al cabo son los agricultores. Me gustaría simplemente empezar con, bueno, pues con un repaso breve sobre los últimos 2, 3 años, porque han sido muy específicos, muy complicados para el sector agrícola, por varias razones, ¿no? La verdad que el 2022 estuvo marcado por una tensión que no habíamos visto antes en los últimos años, por lo menos con respecto a los precios de los alimentos, con respecto sobre todo a los precios de los insumos y muy particularmente derivado de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania y cómo, bueno, pues determinados insumos que son básicos para el sector agrícola habían sido impactados y por tanto los costes se habían disparado, ¿no? Me refiero sobre todo a los fertilizantes de origen mineral, eh, que Rusia y Ucrania son uno de nuestros mayores exportadores, es decir, que dependemos de ellos para asegurarnos la provisión de estos materiales. Por otro lado, también el precio de la energía,
que como todos sabemos tiene un efecto inmediato y muy importante en el sector agrícola, el desabastecimiento puntual en algunos momentos de cereales, con lo cual también toda la tensión se derivó al sector ganadero y al sector de la alimentación para las explotaciones ganaderas, con lo cual todo esto derivó, bueno, pues en una tormenta perfecta en el sector alimentario, donde al final, bueno, pues muchos agricultores se vieron con, bueno, pues muchas dificultades para seguir vendiendo a precios competitivos. Los precios al final a nivel del consumidor también experimentaron un crecimiento muy importante que todavía se está intentando controlar, con lo cual esto fue una combinación de efectos que en el 2022 por parte de la Comisión Europea se pusieron en marcha pues una serie de mecanismos, por ejemplo pues las líneas de solidaridad, es decir, cómo hacer salir el cereal de los puertos ucranianos, abriendo otras vías, haciendo pues los pactos como el del Mar Negro, es decir, todo ello contribuyó a que hubiera una provisión más o menos ininterrumpida, aunque disminuida, pero de cereales en los mercados globales. Y por otro lado, bueno, pues se hizo también una comunicación por parte de la Comisión reflexionando sobre qué hacer con el mundo de los fertilizantes, cómo ir progresivamente sustituyendo la dependencia de fertilizantes minerales con fertilizantes orgánicos y con otros productos que existen en el mercado. Es decir, que se derivó, bueno, pues una serie de mecanismos también económicos, se facilitó el uso de la reserva agrícola para los países afectados, se permitió a algunos países puntualmente y de forma muy excepcional restringir las importaciones de grano para que no tuviera una distorsión importante dentro de sus mercados, es decir, se tomaron una serie de decisiones y entre las cuales también hicimos una derogación por parte de la Comisión Europea de determinadas condiciones ambientales que los agricultores tenían que cumplir en el año 2022 y me refiero sobre todo a la rotación de cultivos que era obligatoria y se derogó su cumplimiento para el 2023 y al mismo tiempo el mantener una zona no productiva en las tierras agrícolas del 4%. Todo esto, bueno, pues ayudó de alguna forma a mantener la situación de los mercados a salvo. Y los datos que nos vienen actualmente con respecto, bueno, pues a precios y producción y demanda, lo que indican es una cierta estabilización de los mercados y una cierta, bueno, pues vuelta a la normalización, que todavía queda tiempo por llegar hasta el punto donde habría que estar, pero por lo menos no hay nada que indique que vayan a existir tensiones importantes en el abastecimiento y obviamente la seguridad alimentaria de Europa, que nunca realmente ha estado en cuestión, sino más bien la seguridad alimentaria a nivel global, sobre todo los países del norte de Europa, de África. Por tanto, bueno, en este sentido, las noticias que nos llegan de los observatorios de mercado en la Comisión Europea son relativamente positivas. También los primeros indicadores de cosechas que están llegando, bueno, pues son relativamente favorables, con bastantes discrepancias, pero bueno, parece que toda la distorsión provocada por la guerra de Ucrania en cierta forma está reconducida. Pero es que luego se ha añadido otra crisis en el 2022, que realmente esta es desgraciadamente repetitiva, frecuente y bueno, pues realmente cada vez sea más acuciante, que es la meteorológica, la crisis del clima. Y la crisis del clima ha impactado pues con sequías que no conocíamos, con temperaturas que siguen batiendo récords, con estaciones cada vez de verano cada vez más prolongadas y al mismo tiempo con precipitaciones muy dañinas para los cultivos. Recientemente hemos visto en Italia, pero en muchas otras partes de Europa, incluido en España, también ha habido situaciones muy dramáticas en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en otros lugares que han provocado, bueno, pérdidas sustanciales a los agricultores y bueno, pues vemos que esto se repite y se repite y que por tanto también hay que encontrar formas de poder adaptarse y poder mitigar también los efectos del cambio climático.
Con lo cual tenemos estas dos crisis, por una parte de producción, por una parte la climática, por otra parte está la ambiental, es decir, la pérdida de biodiversidad, la carencia de calidad de los suelos, que también es preocupante, y bueno, pues todas estas crisis medioambiental, de biodiversidad y climática se unen a cierta tensión en la que el sector haya conocido pues unas circunstancias muy particulares en los 2 últimos años, a lo que se ha añadido la introducción de la nueva política agrícola común. En 2023 todos los planes estratégicos comenzaron a funcionar con una serie de nuevas medidas a respetar por parte de todos los agricultores, esa condicionalidad reforzada que por primera vez está en marcha en el 2023, con estos dos derogaciones que he comentado anteriormente, con unos ecoregímenes que es pues un instrumento completamente nuevo, que por lo menos en España parece que ha tenido bastante éxito, pero no es igual en todos los países. Ha habido en algunos que realmente ha habido poco interés por parte de los agricultores a meterse en este tipo de esquemas, con lo cual, bueno, pues también estamos reflexionando si hay que mejorar, cómo hacerlo. También tenemos, bueno, pues todo un nuevo paquete de apoyo y de medidas, incluidas las inversiones al regadío, y como escuchaba a los ponentes anteriores, bueno, pues cuál es el ahorro que es necesario, el ahorro eficaz, el ahorro efectivo, perdón, que es necesario alcanzar a la hora de recibir inversión por parte de los fondos de la PAC. Bueno, todo esto entró en el 23 con, bueno, también con una necesidad de información a los agricultores de cuáles eran las nuevas condiciones, de a qué esquemas podían presentarse, de cuáles son las distintas alternativas, etcétera, que también ha hecho, bueno, pues que el sector en cierta forma pues se haya revolucionado y, bueno, pues haya habido cierta desinformación, ciertas oportunidades que muchos también han sabido aprovechar, y bueno, pues también cierta necesidad de explicación y de información para los agricultores por parte de los Estados miembros. Así que esta triple caracterización, que sería lo que yo quería más o menos resaltar, que ha sido el contexto en el que nos hemos movido en estos últimos 3 años, pues ha hecho que, bueno, realmente el sector pues haya tenido que demostrar su resiliencia, nunca mejor dicho, y también se han demostrado pues que hay una serie de retos también en el futuro que tendremos que abordar. Y estos retos, que forma parte al final del título de esta ponencia, estos retos ambientales, básicamente se destacaron o se pusieron de relieve a la hora de proponer por parte de la Comisión Europea, ya hace, pues cabría decir ya 3 años, básicamente 3 o 4 años, una nueva agenda de crecimiento, una nueva agenda de desarrollo, una nueva agenda de transformación y de cambio, que se llamó el Pacto Verde Europeo, que, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, bueno, tiene muchas patas, afecta a todos los sectores de la economía y, bueno, hay una parte muy importante que afecta al sector agrícola y al sector forestal también, pero hay muchas otras iniciativas que también han impactado pues esta estructurado los últimos 3 o 4 años, y que ya a nivel propuesta está, bueno, pues finalizando con el mandato de la comisión, que, como saben ustedes, el año que viene se termina este ciclo de 5 años con las elecciones al Parlamento Europeo y con la posterior elección de una nueva Comisión Europea con una nueva presidencia. Con lo cual, el Pacto Verde ha sido lo que ha estructurado estos últimos 3 o 4 años, y el impacto sobre el sector agrícola ha sido importante, aunque diría que el impacto real va a venir más tarde, es decir, no creo que tengamos un impacto real hasta el 2025, 2026, porque todavía, bueno, quedan bastantes pasos por dar antes de que todo este paquete legislativo realmente sea aplicable sobre el terreno y afecte pues a los destinatarios y en este caso al sector agrícola, al sector agroalimentario. Bueno, ahí tienen ustedes una serie de iniciativas. Obviamente las dos que afectan más
al sector agrícola es de la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad y me permito también añadir pues todo el paquete de climático que bueno pues se ha también transformado con el objetivo de llegar a esa gran meta de ser un continente neutro en carbón en 2050. Para ser un continente neutro en carbón para 2050 se necesita disminuir y reducir las emisiones de CO2, pero también mejorar la captura de carbono en los distintos sistemas, en este caso forestales y agrícolas, a través de prácticas adecuadas y, por tanto, obviamente, estas nuevas metas de luchar contra el cambio climático, de controlar esta crisis climática que vemos que está aquí y que ya en caso hay que reaccionar de forma decidida y, bueno, carbono que se está negociando entre el Consejo y el Parlamento Europeo y que va a permitir también a los agricultores tener una fuente de ingresos adicional por, bueno, pues por la captura de carbono que puedan realizar tanto en sus explotaciones agrícolas como en sus explotaciones. Por ver si también la reducción de gases de efecto invernadero claramente al sector ganadero y que bueno pues sería también una oportunidad de ingresos adicionales cumplir este objetivo. Como sabemos, las derivadas están fundamentalmente es para los próximos años y en definitiva, bueno, pues qué incentivos son necesarios, qué tanto ambientales y climáticos en otras partes del planeta. Sería muy absurdo el perder esta capacidad que tenemos ahora para externalizarla. Escuchamos, vamos a... Bueno. Te puedo decir que te escuchamos. Pues si te parece, continúa con la exposición y si te volvemos a perder el audio, pues te comento. Venga, muchas gracias. Nada, a ti. Siento estos problemas técnicos. Bueno. Muy bien, como comentaba, bueno, estaba haciendo un poco la reflexión de lo que se viene con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, sobre todo del gas metano, que tiene pues una influencia en el sector ganadero, pero me voy a concentrar sobre todo en las dos estrategias que se sacaron por parte de la Comisión Europea, que es la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Con lo cual, si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver, bueno, en qué áreas se enfocó esta estrategia y, por tanto, dónde vemos los retos más importantes para el sector. Son 6 objetivos a alcanzar para 2030. Hay uno que tiene que ver con la banda ancha en zonas rurales, que no tendría tanto que ver con el tema medioambiental, pero fundamentalmente tenemos el tema de plaguicidas, el tema de la reducción del 50% del uso de pesticidas y de plaguicidas. Tenemos el objetivo de alcanzar un 25% de agricultura biológica en 2030, de tierras agrícolas. Tenemos también un objetivo de reducir la venta de antimicrobianos, es decir, de antibióticos para animales de granja y de acuicultura a la mitad, de reducir el 50% de aquí a 2030. Tenemos también el objetivo de reducir la pérdida de nutrientes un 50% y de destinar al menos un 10% de la superficie agrícola a elementos paisajísticos de gran diversidad.
Es decir, aquí vemos un poco cuáles son las distintas variables. Por un lado, muy importante el tema de suelos y de contaminación con el tema de pesticidas, con el tema de nutrientes. Tenemos también un tema muy importante también de salud pública y salud animal, como es el uso de pesticidas y como es el tema de antimicrobios y el tema de antibióticos en general. Y tenemos también un tema importante para la biodiversidad, como son los elementos paisajísticos. Bien, estos son al final los objetivos a alcanzar en estas estrategias y lo que se ha hecho en los últimos meses, diría, es por parte de la Comisión sacar una serie de propuestas legislativas. Yo no veo la siguiente diapositiva. Yo no sé si estamos todavía en la diapositiva del Pacto Verde Europeo, pero me gustaría estar en la que se menciona estrategia de la granja a la mesa y estrategia de biodiversidad. Quizá hay un fallo en el retorno, pero eso, ahora sí que la estoy viendo. Muchas gracias. Bien, estos son los objetivos que comentábamos y cada uno de ellos ha venido acompañado de una propuesta legislativa que va a modificar sustancialmente bueno, pues el paisaje normativo que afecta al sector agrícola. En el tema de los plaguicidas químicos, como saben, la Comisión ha propuesto un reglamento para un uso sostenible de pesticidas. Conocido en sus siglas en inglés, SUR, Sustainable Use of Pesticides. Esta propuesta normativa está ahora mismo discutiéndose por parte del Consejo y del Parlamento, está prácticamente en sus últimas etapas. Para la presidencia española de la Unión Europea tiene voluntad de llegar a un acuerdo antes de fin de año. Y bueno, pues lo que esta ley va a identificar es una serie de zonas sensibles. Me gustaría todavía permanecer en la anterior, eso es. Una serie de zonas sensibles donde, bueno, pues el uso de pesticidas va a estar, si no prohibido, bastante regulado, sobre todo los que son más perjudiciales para la salud pública. Bien, esto obviamente va a requerir de una serie de adaptación y de transición por parte de explotaciones agrícolas a este nuevo modelo. Hay un periodo de 4 años donde la política agrícola común va a poder financiar este cambio de prácticas y va a poder financiar la pérdida de ingresos o el aumento de costes derivado de la introducción de esta normativa y de estas nuevas prácticas que los Estados miembros tendrán que decidir, pero claramente va a tener un impacto en el sector en los próximos años. Por eso decía que probablemente hasta 2026, 2027 no veremos que esto forme parte realmente del día a día del sector. Por otra parte, tenemos el segundo objetivo, que es el de la agricultura orgánica. Esto no ha requerido una nueva propuesta legislativa. Tenemos un reglamento de agricultura biológica desde hace ya muchos años que está funcionando y lo único que tenemos y que necesitamos es el empuje no solo de los Estados miembros a la hora de conceder ayudas, sino también de los propios agricultores, bueno, pues que vean las ventajas de hacer una conversión hacia el modelo biológico y lo que viene siendo más, bueno, pues más complicado en los últimos meses y probablemente en los últimos 2 años es que la demanda se comporte bueno, pues de forma coherente con este objetivo, porque si no hay demanda, por muchas ayudas que pongamos a la producción, no va a servir de nada. Y de hecho, en algunos casos, todavía son marginales, está habiendo una reconversión a agricultura tradicional por parte de algunos operadores que estaban en biológico, lo cual es muy preocupante y obviamente no nos permitirá alcanzar este 25%. La política agrícola común ha hecho con sus planes estratégicos una apuesta decidida y ha doblado el número de hectáreas que van a recibir ayudas para biológico en el periodo 2023-2027 hasta más o menos un 12% de las tierras agrícolas que van a recibir ayuda para esta conversión y mantenimiento en biológico. Bien, por otro lado tenemos el tema de antimicrobianos, que viene con todo el paquete de bienestar animal, que ahora mismo los colegisladores han decidido aparcar, bueno, más bien, perdón, la Comisión ha decidido todavía no proceder a su propuesta, ¿no? Ha decidido no proponerlo
ahora mismo. Lo único que va a salir dentro de poco es un nuevo reglamento para el transporte de animales vivos, una modificación del reglamento existente, pero el gran paquete de bienestar animal va a tener que esperar una serie de meses, está preparado, pero se ha decidido no proponerlo ahora mismo, ya que bueno, pues el Parlamento Europeo está prácticamente agotando su mandato y probablemente sea mejor esperar a los nuevos electos que tengan un mandato nuevo y que se pueda trabajar. Por otro lado, tenemos la pérdida de nutrientes y aquí me gustaría referir a la reciente propuesta que la Comisión ha hecho en materia de suelos, la ley de seguimiento de suelos, si puedo traducirlo de esa forma, la Soil Monitoring Law en inglés, donde, bueno, pues por primera vez se establece un marco de qué se considera una gestión sostenible de los suelos. Se ha propuesto en un anexo una serie de prácticas que son compatibles con esta sostenibilidad en la gestión de los suelos y obviamente muchas están relacionadas con tierras agrícolas y con el sector de la agricultura y algunas de ellas obviamente ya forman parte del ADN de la PAC a través de su condicionalidad o a través de sus medidas agroambientales. Es decir, sabemos lo que hay que hacer, lo que es necesario es que se extienda más la cobertura de suelos, que se extienda más prácticas de labranza, que se extienda más el uso de agricultura de precisión, que es un factor muy importante también para la gestión del agua y que queremos fomentar en los planes estratégicos. Queremos que haya más inversiones en la agricultura de precisión y, como saben ustedes, también a partir del año que viene va a haber una nueva herramienta que todos los agricultores de Europa van a poder utilizar, que es esta herramienta para la gestión sostenible de nutrientes. En inglés es el Farm Advisory Tool for Nutrients, el FAST en su acrónimo en inglés, que a partir del año que viene todos los agricultores de Europa van a poder recibir gratuitamente por parte del Estado miembro. Estamos trabajando para que haya, bueno, pues un piloto lo suficientemente avanzado para que sea realmente de utilidad. Ya sabemos que hay muchas de estas herramientas en el mercado de carácter privado y lo que intentamos es, bueno, pues que todos los agricultores o una gran parte de los agricultores de Europa utilicen este tipo de sistemas de agricultura de precisión, que utilicen sistemas de aportar nutrientes donde es necesario, cuando es necesario y en las cantidades que son necesarias, y al mismo tiempo que sirva también para una gestión del agua, de pesticidas y de herbicidas que sea mucho más eficiente y que sirva también al medio ambiente y al cambio climático. Bueno, volviendo otra vez a la ley que se ha propuesto para suelos, ya está en manos de los colegisladores y también bueno, formará parte de la realidad del sector agrícola en breve. Por último, hoy es un día muy importante, 9 de noviembre, porque esta tarde se celebra lo que se llama el último trílogo. Un trílogo es una reunión que, bueno, pues que pone al Consejo, al Parlamento y a la Comisión en una misma sala y el cual decide pues cuál es el producto final, ¿no? La ley, en definitiva, en base a los mandatos que cada uno ha recibido. Es decir, la Comisión hace una propuesta, el Parlamento Europeo recibe un mandato para modificar esa propuesta y el Consejo, a través de los Estados miembros, recibe otro mandato para modificar la propuesta de la Comisión. Con lo cual, estos trílogos sirven pues, para ir acordando cuáles son los cambios que al final formarán parte de ese texto final. Bueno, hoy es el último trílogo a nivel político. Estará la ministra española de Transición Ecológica, estará el comisario europeo de Medio Ambiente, estará el representante del Parlamento Europeo y eventualmente esta noche se decidirá cuál es el acuerdo al que llegan con la ley de restauración de la naturaleza. Creo que no lo había dicho todavía, con lo cual esta noche esperemos que tengamos un texto final, un acuerdo final para una ley de restauración de la naturaleza que sea equilibrada, que sea bueno, pues que sea factible para el sector agrícola y que al mismo tiempo reconozca también la labor que los agricultores y los ganaderos realizan para
la restauración de los ecosistemas, para la preservación de los ecosistemas y para la biodiversidad, en definitiva. Con lo cual, esta ley vendrá con un artículo de ecosistemas agrícolas, también con una serie de objetivos y con una serie de obligaciones para realizar determinadas prácticas que sean compatibles con preservar y restaurar la biodiversidad en las tierras agrícolas. Con lo cual, este paquete legislativo que, bueno, pues he venido más o menos desmenuzando a través de los objetivos del Pacto Verde, ya es una realidad y en breve, como decía, formará parte de, bueno, pues de este marco legislativo en el que tiene que operar el sector. Bueno, esto obviamente pues se tiene que llevar a cabo junto con una política agrícola común, que por favor podemos pasar ya a la siguiente diapositiva, que será la última por mi parte. No la de gracias, eso. Esta diapositiva donde, bueno, pues probablemente muchos de ustedes ya hayan visto cómo estos objetivos de la política agrícola común se entroncan en esta agenda verde de una forma prácticamente natural. Lo que pasa es que la política agrícola común no solo tiene los objetivos medioambientales, los 3 objetivos medioambientales de clima, de recursos naturales y de biodiversidad, sino que también tiene unos objetivos económicos, que es asegurar la viabilidad del sector, que es incrementar la competitividad del sector y que es equilibrar la fuerza entre los distintos eslabones de la cadena de valor. Y también tiene una pata social, que es proteger la salud pública, la salud animal, es favorecer que haya un desarrollo local, que haya zonas rurales que sean vibrantes, que sean sostenibles y que tengan un futuro, y es ayudar a la regeneración del sector, ayudar a los jóvenes agricultores a instalarse. Bueno, todas estas patas de la política agrícola común tienen que convivir y tienen que estar equilibradas. Y eso es lo que intentamos hacer a través de la política agrícola común en la actualidad y continuaremos a hacerlo también en el futuro de la PAC. En cualquier caso, esos 3 objetivos medioambientales que me refería anteriormente, como ven ustedes, se entroncan perfectamente en la agenda del Pacto Verde y probablemente en el futuro muchas de las medidas que sean obligatorias por parte de esta nueva legislación que va a estar en marcha, muchas de ellas sean financiables a través de la PAC. Así que, en cualquier caso, continuamos apoyando a los agricultores a mejorar sus regadíos, en algunos casos donde no existe estrés hídrico, a incrementar sus infraestructuras de regadío, pero obviamente enfrentándose a una realidad que es bueno, pues una escasez cada vez más acuciante de este recurso importante y, por tanto, hay que mejorar no solo la eficiencia de los sistemas de regadío, que es muy importante, pero también igual de importante es mejorar la calidad de los suelos para que sean capaces de absorber, para que sean capaces de almacenar agua, para que no haya tanta erosión en los suelos, para que se puedan también manejar situaciones o elementos paisajísticos y medidas naturales de retención de agua. Es decir, todos estos comportamientos, todos estos cambios tienen que suceder al mismo tiempo porque en materia hídrica la situación, como ustedes saben mejor que nadie, es muy acuciante. Así que con esto terminaré mi presentación, mi ponencia, y estaré encantado de contestar a cualquier duda que se plantee. Muchísimas gracias de nuevo y gracias sobre todo por la paciencia por los problemas técnicos que he tenido. Bueno, pues recibe un fuerte aplauso por parte del auditorio, Gregorio. Muchísimas gracias. La verdad es que a partir de ese problema técnico que ha habido con el audio se ha escuchado perfectamente y se ha podido transmitir a la perfección todos los mensajes que has querido contar al auditorio. Nos quedan 5 o 6 minutos antes de realizar la pausa café. Sí que nos gustaría lanzarte un par de cuestiones, un par de preguntas. Una vinculada a la Ley de Restauración de la Naturaleza, que si no me equivoco se aprobó por parte de la Comisión en el mes de julio, y en ella sí que en agricultura se contemplaba que un 10% de las tierras debían de contener un alto valor paisajístico, debían de fomentar la biodiversidad. Es cierto, y además estos días lo hablábamos, Gregorio, que
que España ha sido ejemplar en la aplicación de los ecoregímenes, de los ecoesquemas, muy por encima en porcentaje de lo que ha aplicado otros países de la Unión Europea. Pero esta ley de protección de la naturaleza, cuando se haga efectiva, se ejecute, todavía puede condicionar más los usos agrícolas que se están realizando en estos momentos para conseguir esos planteamientos, que si no me equivoco son planteamientos que ha formulado la ley dentro de la Unión Europea. ¿Cómo lo estáis viendo desde Bruselas? Bueno, en primer lugar, ese 10% que se estableció como objetivo a nivel europeo, aspiracional, para conseguir elementos paisajísticos de gran diversidad, se trasladó en la propuesta de la Ley de Restauración de la Naturaleza como un objetivo al que progresivamente ir llegando por parte de los Estados miembros. Y sí que es verdad que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo, pues a través de los Estados miembros, han objetado a este riesgo que podría existir de que hubiera determinadas tierras agrícolas que se vieran obligadas a transformarse en elementos paisajísticos no productivos y con obviamente la pérdida de competitividad y también con un eventual riesgo a la seguridad alimentaria global. Bueno, esto después de bastante discusión por parte de los colegisladores va a quedar mucho más acotado. Veremos a ver qué acuerdo llegan hoy. Este es uno de los temas que quedan todavía obviamente por cerrar y tampoco puedo informar sobre cuál es más o menos el contenido de esta discusión, pero sí que hay una preocupación expresada que al final se va a concretar en un marco legal que obviamente impida que haya conversión de la tierra obligatoria para cumplir con este objetivo, si es que al final acaba apareciendo en el marco legislativo. También, por otro lado, los datos que nos están llegando de la Agencia Europea de Medio Ambiente y del Centro Común de Investigación de la Unión Europea es que realmente los elementos paisajísticos en muchos de los Estados miembros ya suponen una media del 5 o 6%. Quiero decir que estamos en una situación relativamente favorable con respecto al cumplimiento de este objetivo en 2030 y además también recordar que la definición que había de elementos paisajísticos en la propuesta de la Ley de Restauración de la Naturaleza permitía ciertos usos productivos y siempre lo que se ha insistido es que nunca se quiso proponer nada que estuviera que llevara a una disminución de la producción agrícola. También, Gregorio, me gustaría lanzarte una segunda pregunta menos concreta. En este caso es verdad que te he sacado una cifra que salió publicada en los medios de comunicación hace 2 o 3 meses y por lo que hemos escuchado se está debatiendo en estos momentos. Pero sí que te quiero lanzar una pregunta más general de cuál es la percepción que tenéis los profesionales, las personas que estáis trabajando allí en Bruselas. Es cierto que Europa, a finales de 2019, la Comisión y después refrendado por el Parlamento, aprobó la estrategia comunitaria del Pacto Verde, el Green Deal, que luego derivó, por ejemplo, en la estrategia del campo a la mesa, de la cual has comentado una serie de cuestiones. Es cierto que después vino una pandemia, es cierto que después vino una guerra en Europa, la guerra de Ucrania, y es cierto que también hubo una serie de problemas de suministros energéticos, donde se puso mucho el foco, pero también hubo una serie de problemas de suministros de materias primas fundamentales, como puede ser el cereal, dada la importancia que tenía y que sigue teniendo Ucrania como granero de muchos países mediterráneos, de buena parte de Europa. Y como bien conoces, en esta zona de España, en el norte de España, la producción cerealista es fundamental para alimentar toda la industria del pienso vinculada a esta materia prima fundamental. En este sentido, Gregorio, te quiero lanzar la idea, si en Europa se ha percibido también este problema, se está tratando de que quizás el Green Deal, la estrategia de la granja a la mesa, no contemplaba ese escenario que luego apareció, y si también ahora se está teniendo en cuenta para revisar esos objetivos que se querían alcanzar y por contra conseguir una mayor autonomía, una mayor soberanía en la producción alimentaria. No sé si es un debate que, lógicamente, el sector agrario lo plantea, pero es un debate también que las instituciones europeas están reflexionando para modificar algunos de los planteamientos generales que se habían establecido.
Ujú. Sí, es un tema fundamental y yo creo que va a formar parte de las prioridades de la nueva comisión que a partir del año que viene se ponga a trabajar. Este concepto denominado estrategia abierta, ¿no? O autonomía abierta, ¿no? Estrategia de autonomía abierta, Open Strategy, Open Autonomy Strategy. Esto va a ser fundamental en el sector agrícola. De hecho, la Unión Europea, a través de, bueno, pues del liderazgo de la presidencia española, ha establecido 4 sectores en los que esta autonomía tiene que ser profundizada. Está obviamente el sector de la salud, el sector de la tecnología, el sector de la defensa y el sector alimentario. El sector alimentario ha sido identificado en uno de estos 4 donde tenemos que reflexionar sobre qué tipo de dependencia queremos tener con respecto a determinados productos y a determinados insumos, sabiendo, no obstante, que somos una potencia exportadora, con lo cual, bueno, pues es un equilibrio difícil de mantener porque todos somos conscientes de que si queremos protegernos en determinados insumos y productos, también nuestros socios comerciales se protegerán de nuestros productos, con lo cual al final, bueno, hay que ver quién es el que sale más perjudicado. Pero indudablemente lo que estamos viendo, y eso se puso también de manifiesto en esta comunicación sobre fertilizantes que sacamos el año pasado, es que tiene que haber una sustitución, sobre todo, no solo por autonomía a la hora de, bueno, preservar nuestra competitividad, nuestra viabilidad como sector, sino también como un elemento fundamental de cara al cambio climático y de cara al medio ambiente, es la sustitución de fertilizantes minerales con fertilizantes orgánicos, y eso puede suponer una de las posibilidades de mejora para romper con esta dependencia. Y en el sector de cereales, bueno, nosotros seguimos siendo Europa un exportador neto con 45 millones de cereales de exportación neta todavía en la Unión Europea, con lo cual, bueno, es verdad que los acontecimientos hay recientes a nivel en Ucrania son preocupantes, con el bombardeo de puertos sistemático y la dificultad para que ese pacto del mar negro se vuelva a renovar, y por tanto, bueno, pues hay que ver mecanismos de hacer llegar estos cereales mediante otras vías y mediante estas líneas de solidaridad que ya fueron planteadas en el pasado. Pero en cualquier caso, totalmente de acuerdo que esta es una línea de trabajo que va a ser muy importante de cara al futuro. Es decir, y simplemente por repreguntar esta cuestión que acabamos de formular, que los porcentajes de uso de fitosanitarios que contemplaba la Farm to Fork Strategy, la estrategia de la granja a la mesa, incluso las superficies ecológicas, que si no recuerdo mal, se hablaba de un tanto por ciento que era el 25% de la superficie agrícola en Europa. Como bien comentabas, es un debate abierto, es una cuestión que sigue allí, pero que las instituciones europeas siguen teniendo el debate, las ideas sobre la mesa, y que lógicamente se va a seguir hablando dada la situación internacional que estamos viviendo. Gregorio, te pregunto. Sí, 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 o sea, yo creo que no hay y no deberíamos, haríamos un gran error en parar, por decirlo así, en poner en pausa toda la agenda de transformación sostenible del sector para, bueno, pues hacer frente a esta crisis climática, esta crisis medioambiental que tenemos. Creemos que puede suponer una oportunidad, de hecho, y que al final, bueno, pues la reducción de pesticidas, dedicar también o practicar otro tipo de prácticas agrícolas que sean más favorables con la biodiversidad en el suelo, con las coberturas. Es decir, nos están llegando también muchos estudios por parte de, bueno, de academias y por parte de universidades, donde se demuestra que, por ejemplo, la agricultura regenerativa, la agricultura biológica en determinados casos, en determinados cultivos, es igual de competitiva y tiene en muchos casos los mismos rendimientos que la agricultura más tradicional. Con lo cual, a través de, como digo, de innovación, a través de tecnología, a través de agricultura de precisión, creo que podemos seguir trabajando
no solo en un sector más competitivo, más resiliente para el futuro, sino también en un sector mucho más sostenible y más compatible con los retos medioambientales que tenemos. Y una última pregunta, Gregorio, antes de que nos vayamos todos a la pausa café y que a lo mejor tú también te eches un café allí en Bruselas. Simplemente quiero subrayar una cuestión que has dicho, y es que la aplicación de los ecoesquemas dentro de la agricultura española ha sido superior a la de otros países. ¿Qué diagnóstico general nos puedes hacer de esta primera campaña, de esta primera temporada en la que ha surgido este tipo de normativa? Porque además supone pues, un ingreso importante para las explotaciones agropecuarias, por encima del 20% si se cumple correctamente. ¿Qué primeros datos tenéis allí, o al menos qué primeras percepciones de cómo se está acogiendo esta medida en España, y si esto también incide en el grado de profesionalización que tiene el sector y en el grado de compromiso que tiene también por modernizar su agricultura en las líneas que se están marcando desde Bruselas? Bueno, hay dos lecturas, ¿no? Todavía es un poco pronto, ¿no?, para sacar lecciones. Hemos tenido los datos muy recientemente y, bueno, pues todavía estamos especulando un poquito cuáles son los factores de éxito y fracaso en determinados contextos. Está bastante claro que en España se hizo una muy buena labor de, por lo menos eso es lo que nos ha llegado, de diálogo con los operadores, con las organizaciones sectoriales y al final se ha dado con unos ecoregímenes que el sector necesitaba, que el sector ha acogido favorablemente y parece que también un factor de éxito ha sido la información que se ha dado, el asesoramiento que se ha dado, la profesionalización del sector, como decías, pues esos servicios de extensión que llegan hasta el final, que llegan hasta prácticamente la última explotación agrícola y ganadera, y por tanto, bueno, pues ha habido un conocimiento bastante extendido, que no ha sido así en otros Estados miembros, donde ha faltado esa pata tan importante como es la información a los agricultores, de qué condiciones tenían que cumplir, de qué pagos se iban a realizar, bueno, pues un poco la transparencia de saber a qué estaban, bueno, pues a qué estaban aplicando. Y por otro lado, bueno, pues esa colaboración con el sector, como decía, que ha sido fundamental. Esa es una lectura, la más favorable, la más optimista. En cualquier caso, no nos cabe duda de que ha sido así y es un factor para estar orgulloso, y yo creo que un factor de éxito que habrá que ver también en otros países, porque no ha funcionado igual de bien. Otra lectura que es un poco más negativa, que es donde el Tribunal de Cuentas Europeo está poniendo más el foco, como siempre, es en el sentido de, bueno, qué prácticas han introducido los ecoesquemas. Es decir, ¿son estas prácticas realmente distintas a las que ya se venían haciendo incluso antes de que se recibiera este pago a través del ecorégimen? Estamos pagando dinero público para realmente seguir haciendo más o menos lo mismo. Es una lectura mucho más negativa, en la que realmente no tenemos ningún indicio ahora mismo para poder saltar a esa conclusión, pero obviamente también habrá que mirar. Cuanto más ambicioso es un ecorégimen, más dificultad va a tener para extenderse y para que los agricultores vayan. Pero bueno, realmente lo que queremos también es que haya ecoregímenes ambiciosos. Con lo cual, bueno, este equilibrio todavía necesitamos un poco de tiempo para poder analizarlo mejor. Bueno, Gregorio, la verdad es que nos ha quedado muy claro y te agradezco también la concreción en esta última aclaración que has hecho, y por lo que escucho, las propuestas, los debates van a seguir estando abiertos y sin duda pues el regadío, la agricultura también se va a tener que posicionar en esos escenarios de decisión como son los de la Comisión Europea y efectivamente llegar a los consensos que también permitan seguir manteniendo los niveles de empleo, de sostenibilidad, de economía, todo lo que genera el sector primario en un país mediterráneo como es el nuestro. Gregorio, simplemente agradecerte tu tiempo, la preparación del contenido, la presentación que nos has expuesto, que ha sido de máximo interés para todas las personas que hemos estado aquí en el auditorio, y te emplazamos en otra ocasión a recibirte físicamente también aquí en este escenario y a poder compartir todas estas opiniones que seguro enriquecen los puntos de vista de todas las personas que estáis tanto allí en Bruselas como los que estamos aquí a pie de campo dentro del país español. Muchísimas gracias, Gregorio, y un fuerte aplauso para ella. Espero que te llegue. Encantado, muchísimas gracias.